Buenas. ¿Cómo le va? Arrancamos con un nuevo programa de Por Más, edición verano. A Martino Leinisac lo seguimos teniendo en el banco de suplentes, y la conducción en febrero la seguiré haciendo yo. Arrancamos con las empresas que hacen posible este programa. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Bagual Total, siempre junto al productor argentino. Molinos San José, alimentos de calidad desde 1994. Cobar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grossteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, corredores de granos y subproductos, agente bursátil, seguros, hacienda, cargas. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. En agosto del año pasado, visitó la provincia de Entre Ríos, Carles Mata, un funcionario español que trabaja en la modernización de las administraciones públicas. Con él pudimos conversar en ese momento sobre la necesidad que tienen los gobiernos de adaptarse a los nuevos contextos. Porque las tecnologías avanzan y la administración pública también debe incorporar tecnologías y procesos, para hacer cada vez más eficiente la gestión. Si a las empresas privadas les cuesta esto, ¿cuánto más les cuesta y se resisten las administraciones públicas a los cambios? Yo no creo que estemos aquí en el año 1900, pero es cierto que no avanzamos de forma tan rápida. Es típico en América Latina. Yo creo que el desarrollo es positivo. En los últimos 20, 30 años que lo llevo estudiando, lo que sucede es que avanzamos y mejoramos de forma muy lenta. Y lo que tenemos que buscar son palancas de cambio que sean aceleradores para que mejore la administración pública. Y en este sentido, pues hay que decir que las administraciones públicas todas son complicadas en el mundo y todos tienen problemas de falta de iniciativa, de modernización y de reforma. Obvio que unos tienen más problemas que otros y en América Latina el contexto, digamos, que no es especialmente favorable. Entonces aquí lo que intentamos debatir y hablar es a partir de un buen diagnóstico, porque claro, antes tienes que hacer un buen diagnóstico para saber cuáles son los remedios, cuáles son las iniciativas, establecer un conjunto de estrategias que sean distintas a las que hemos impulsado hasta ahora para ir más rápido en mejorar la calidad institucional, la mejora organizativa para ser más eficaces y eficientes y evidentemente el objetivo es dar mejores servicios públicos a los ciudadanos y también mayor sensación de seguridad y de bienestar, porque las administraciones públicas en este sitio son importantes. Tenemos el mercado, que es muy relevante,
pero tenemos el Estado como compendios de administraciones públicas y tenemos que buscar un equilibrio positivo, que uno empuje a otro, pero hacia en positivo. Cuando uno empuja al otro hacia abajo, entonces es cuando tenemos un problema. Y muchas veces tenemos la situación de que hay algunas instituciones públicas, administraciones públicas, que tiran para abajo, ¿no?, a la economía productiva y también tiran para abajo a la sociedad. Tenemos que conseguir justo al revés, que estén a la par o que sean un motor del país y de transformación. La función del Estado tiene muchas funciones, pero una, sin duda, si tuviéramos capacidades de ser más proactivos, hacer más análisis de prospectiva y más estratégicos, entonces podríamos ser un motor importante. Que eso es una de las deficiencias que sucede en casi todas las administraciones públicas del mundo, que se limitan mucho a gestionar el día a día. Algunas lo hacen mejor, otras peor, pero casi todas, en todo el mundo, carecen de una visión estratégica, de adelantarse un poco al futuro. Porque las administraciones públicas parecen que sean poco importantes, pero siguen siendo muy relevantes. Manejan un porcentaje del Producto Interior Bruto sencillamente descomunal, que va entre el 40 y el 45% del PIB. Manejan un volumen de empleo público que son varios millones, eso depende de los países. Contratan el sector privado por unos dígitos muy importantes y evidentemente todo eso tendría que ser utilizado para, aunque la administración pública sea una variable dependiente, en el sentido que el cambio tecnológico, el cambio económico, el cambio social y el cambio político le afecta, yo siempre sostengo que no tiene que quedarse como un actor pasivo para ver lo que sucede, porque sigue siendo poderosa y es el único actor que tiene capacidad, a pesar de ser una variable dependiente, de manipular el entorno. Es decir, el cambio tecnológico, el cambio económico, el cambio social puede ser de un tipo o de otro en función cómo se haya posicionado antes la administración pública. Y ahí sí que tenemos un problema de falta de esta visión estratégica, proactiva y de prospectiva. El gran dilema de la administración pública es que los gobiernos duran 4 años. Y desde ese periodo de tiempo, quienes asumen, prácticamente no piensan en el largo plazo para planificar algo. Digamos que la administración pública, como en las democracias, y de hecho de la política bebe la legitimidad democrática, eso es una gran grandeza, evidentemente, pero tiene sus limitaciones técnicas. Por ejemplo, los mandatos suelen ser de 4 años, entonces un mandato de 4 años siempre es cortoplacista, porque en la práctica implica que son 2 años, porque el primero te sitúas, planificas, el segundo acabas de decidir, el tercero implementas y el cuarto ya estás pendiente de los siguientes comicios electorales y si no hay reelección o bien ya empieza a circular el rumor de que vas a perder, eres transparente y no tienes ninguna capacidad de intervención. Con lo cual estos 4 años que para algunos ciudadanos se les hacen muy largos en función de quién gobierne, en la práctica son 2 años. Evidentemente la política tiene una lógica muy cortoplacista. Lo que pasa es que tendría que ser más generosa institucionalmente y plantear elementos más de futuro, más estratégicos. Cierto que tú no estás legitimado para tomar decisiones que afecten para dentro de 20 años, pero ahí con un diálogo con los actores sociales y también con los otros partidos políticos, creo que tendríamos que avanzar más en hacer escenarios. Los escenarios de futuro casi siempre no los vamos a acertar, pero eso nos permite estar mucho más preparados y no ser siempre reactivos. Porque la administración pública siempre responde de forma reactiva, como tiene una organización complicada y pesada, responde con la lentitud de un caracol y entonces a veces cuando ya da solución a los problemas han surgido de nuevos y ya los problemas que iba a solucionar ya no tienen ningún sentido. La velocidad de los cambios en este siglo es vertiginosa y las transformaciones son constantes. Si a las empresas les cuesta seguir este ritmo, ¿cuánto más le va a costar adaptarse y adoptar nuevas tecnologías a las administraciones públicas? Que por sí, son totalmente conservadoras y reticentes a los cambios. Es una encrucijada, digamos que el mundo va a la velocidad de una liebre y la administración pública va a la velocidad de un caracol. Con lo cual lo que tenemos que hacer es que nunca va a ir tan rápido como una liebre, pero que tenga unas características institucionales organizativas de mayor flexibilidad que le permita ser más contingente y adaptarse a los nuevos retos. Y para eso lo que tiene que hacer es aligerar un poco la pesadez de sus estructuras, de sus procedimientos, de sus barrocos sistemas de gestión de recursos humanos,
para ganar más flexibilidad y tener capacidad de dibujar arquitecturas variables tipo gestión por proyectos que le permita solventar de forma más rápida los distintos problemas sociales que vayan aconteciendo. Porque ahora, digamos que lo imprevisto casi siempre sucede, lo imprevisible es que se convierte casi en una rutina. Siempre tenemos contingencias, si no es una guerra es un conflicto, si no es una COVID, si no son las propias crisis económicas que son cíclicas pero cada vez más caóticas y más difíciles de prever. Y tenemos que tener una administración pública con una musculatura organizativa ya no de mantenimiento sino de competición, porque esto se ha complicado mucho y requiere una capacidad de reflejos y de respuesta mucho más veloz y solvente que la que hacía falta hace solo 20 años. Hacemos una pequeña pausa en el programa y enseguida volvemos con Carles Mata. Que aún falta lo mejor. Großteiner es sofisticación y calidad, es practicidad y sustentabilidad, es modernidad. Großteiner es tu espacio portable, vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio, proyectos hechos a medida y completamente equipados. Großteiner, arquitectura en contenedores. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fue Motors, el concesionario Nissan de Volmer. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross, calidad que avanza. Con más de 30 años de trayectoria, Borsellino Impresos es la única industria gráfica 100% integrada de Latinoamérica, desde la preimpresión hasta la logística. Borsellino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borsellino Impresos, estamos en todo. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu 0 kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Estamos conversando con Carles Mata, un funcionario español experto en transformación de las administraciones públicas. Ahora, como siempre lo venimos diciendo, la tecnología en sí misma no es la solución. La tecnología solo es el instrumento para mejorar procesos. Y para eso, primero es necesario preguntarse el ¿para qué? ¿Qué es lo que necesitamos resolver? Y después de responder eso, recién ahí vemos si la tecnología puede aportar a ese objetivo. Evidentemente la tecnología es un ingrediente muy relevante y es una oportunidad para mejorar los sistemas de gestión. Ahora bien, como bien dices, la tecnología es un instrumento. Entonces no podemos caer en error de poner el carro delante de los caballos. En su momento parecía que modernización era llenar todas las oficinas de computadoras y uno apretaba un botón y sucedía una especie de milagro. Eso pues sucedió con la revolución de la ofimática hace ya más de 40 años.
Luego hubo la revolución, digamos, de la administración electrónica, también ahora llamada administración digital. Por ejemplo, Argentina durante el gobierno Macri fue muy veloz en la implantación de la administración digital. Crearon, por ejemplo, un ministerio de modernización de la administración pública. A mí me llamó mucho la atención. Fui a visitarlo, pero me quedé como un poco deprimido, descontento, porque habían fiado toda la modernización a tecnología. Mire, un planteamiento modernizador es cambiar las políticas públicas, los servicios públicos, el modelo conceptual de gestión, cambiar el relato de la administración pública como institución. Y una vez tienes cambiado o transformado o modernizado este relato, entonces sí que tiene sentido aplicar la tecnología. De la tecnología, para que sea útil, antes tienes que tener una diana y haber puesto todos los ingredientes posibles para lograrlo. Y luego la tecnología es como un instrumento o, digamos, la flecha final para alcanzar. Si no, simplemente aplicas la tecnología, no modernizas nada, estás digitalizando el desastre y muchas veces parece literalmente un pollo sin cabeza. Y ahora, como yo estoy preocupado por la introducción de la revolución 4.0, que entre otras dimensiones es inteligencia artificial y robótica, aprendamos de los errores que hemos cometido con la tecnología en el pasado y ahora seamos mucho más proactivos, cambiamos el relato, cambiemos el modelo, porque luego la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo a mejorar los procedimientos y a incrementar la productividad de la administración pública de una forma exponencial. Óscar Oxlack tiene un libro reciente que publicó en el INAP hace 2 años que habla de la administración pública exponencial. No es cierto, podemos prever una administración pública de rendimiento exponencial, pero no únicamente con la tecnología. Hace falta un ingrediente de liderazgo para hacer una transformación profunda dentro de la administración pública, en muchos elementos. La gran importancia que tiene la administración pública es que tiene la potestad de ser un motor fundamental para el crecimiento de cualquier región. Si un gobierno no genera las políticas necesarias para crecer, puede convertirse en un freno para el desarrollo. Y es lo que está pasando. Tiene que tener el efecto de motor, o al menos que no sea una rémora. Y luego tiene el efecto muy importante, en el buen sentido de la palabra, de coche-escoba, en el sentido que toda aquella parte de la sociedad que es más vulnerable, que ha sufrido más las crisis y ha sido objeto, digamos, negativo de desigualdad social, la administración pública tiene que darle ese mayor confort y compañía a esta parte de la sociedad. Hay una frase que siempre me impresiona, que aquellos que no tienen nada solo tienen la administración pública. Si les falla la administración, si les falla el Estado en un sentido de servicios públicos y todas las administraciones públicas, ya no les queda nada. Con lo cual, esta segunda función de la administración pública también es muy importante. Yo creo que incluso más que motor, lo que tiene que ver es abrir caminos, horizontes, para transformar, para que el cambio de transformación que hagan los distintos actores sea lo más confortable socialmente, para que estemos todos más preparados a nivel educativo, etcétera, y luego también esta función, digamos, redistributiva, de disminuir al máximo las desigualdades sociales y de ayudar directamente y dar un cierto calor a la parte más vulnerable de la sociedad. Para transformar hay que convencer de esa necesidad. Para convencer hay que ganarse el respeto. Solamente los liderazgos positivos pueden lograr cosas de esta magnitud en los gobiernos que tenemos. Y hace mucho que los líderes escasean en los gobiernos. Y claro, aquí tenemos el gran problema. La administración pública, para transformarse, requiere de la complicidad y del liderazgo de carácter político. Y ahí no es un problema en Argentina, sino es un problema recurrente en todo el mundo, que los políticos, y creo que es un problema transversal en todos los partidos políticos de casi todos los países del mundo, que se comprometen con las políticas públicas y los servicios públicos. Piensen que la política es la gran energía de la administración pública, es lo que permite que la administración pública sea innovadora. Cada vez que se ganan unas elecciones, entran nuevos líderes con un nuevo proyecto político, con una nueva cartera de políticas públicas y servicios públicos, pero en cambio, y es una paradoja, se inhiben en actuar sobre la administración pública, que es el aparato, que es el motor que tiene que procesar este cambio. Con lo cual, cada vez queremos ser más innovadores y más creativos en políticas y servicios, y cada vez tenemos una administración pública más obsoleta. ¿Por qué? Porque la política no se implica en la reforma de la administración pública. ¿Y por qué sucede esto? Todo tiene una explicación.
Sucede porque ven que es muy complejo, y técnicamente es muy complejo, una reforma de la administración pública, pero sobre todo les da miedo, les produce temor, porque cualquier cambio implica salir de la zona de confort, los sindicatos entran en tensión, los colectivos de empleados públicos entran en tensión, es una cuestión natural, hay conflicto social, hay huelgas y además por simple cálculo político, la política opera, como he dicho antes, a corto plazo, una reforma siempre es a largo plazo. Es decir, que si ahora un gobernante inicia una reforma, no va a empezar a recibir los elementos positivos, experiencias positivas de esta reforma hasta dentro de 10 años quizá. Y evidentemente él ya no va a gobernar el partido de la oposición o un compañero de partido que a veces todavía produce, digamos, más grima o más rabia. Y por esa lógica, el político es un actor racional, tiende a maximizar beneficios y a minimizar costes. Y ahí las cuentas no le salen, porque beneficios para él no hay ninguno y costes son enormes. Entonces, ¿qué apelo? Apelo que en la política no todo tiene que ser cálculo racional y también tiene que haber generosidad institucional. Porque claro, si la administración pública cada vez es más caduca porque nadie ve incentivos políticos y electorales en reformarla, al final va a entrar en decadencia y va a desaparecer. Es aquello que se dice, entre todos la matamos y ella sola se murió. Y no únicamente es culpa del liderazgo político, también a veces los sindicatos son muy reactivos y luchan más por privilegios que no por derechos legítimos. Nosotros mismos como empleados públicos, yo soy empleado público, a nivel individual y profesional somos magníficos, pero a nivel colectivo entramos en lógicas corporativas de resistencia, nos cuesta salir de la zona de confort y todo eso lo hace muy difícil. La administración pública está especialmente capturada, que impide que se renueve, se reforme, se transforme. Pero evidentemente aquí la clave es el liderazgo político. Hay alguien con visión y alguien con sentido de sacrificio, lealtad y generosidad institucional. Hacemos la última pausa de este programa edición verano, y enseguida volvemos para conversar acerca del talento. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross, calidad que avanza. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerios.com.ar. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. FACIT, investigación y desarrollo argentino, dedicados a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos. FACIT, evolución infinita. Grosteiner es sofisticación y calidad, es practicidad y sustentabilidad, es modernidad. Grosteiner es tu espacio portable, vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio, proyectos hechos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores.
Ahora vamos a hablar con Agustín Arias, gerente de Argenis, una empresa dedicada a la producción de software. En esta industria es donde más se está viendo la importancia de los talentos. Cuidar esos talentos es determinante para desarrollar las empresas. Y en esta actividad, la competencia por los talentos es mundial. Por suerte estamos en una localidad que tiene como un clúster de universidades e instituciones que mal o bien generan muchísimo talento y estamos muy contentos con eso y poder tener esta dinámica de interactuar siempre con las universidades y con las otras instituciones. Y realmente surge talento, pero por supuesto que captarlo no es solamente ver las personas que más experiencia tienen, sino tal vez que más habilidades blandas tienen, porque también, de nuevo, con esto que hablaba hace un ratito, no es solamente cuán inteligente seas, sino cuán flexible seas, cuán resiliente seas, cuán curioso seas, que habla mucho y muy bien de la persona tener esas habilidades más que tener la experiencia en tal o cual tecnología. Ahora probablemente el mes que viene lancemos la segunda edición de un evento de programación que hacemos de lógica para captar el mejor talento posible en la región. Son problemas de lógica que lo que buscamos es que personas con curiosidad, con capacidad de adaptación y con ciertos conocimientos lógicos puedan resolverlos. Hoy en la empresa trabajan, bueno, uno ya está como empleado de la empresa, otro es un pasante y un ex empleado de la empresa. Son las 3 personas que van a representar en Sudamérica en el Mundial de Programación que va a ser en Egipto este año. Para nosotros es un enorme orgullo que esos chicos estén representando al país, pero además que los 3 estén, bueno, uno ya no está más, pero estuvieron en la empresa. 2 están, uno estuvo, y eso es lo que buscamos, porque esos chicos no solamente tienen una enorme capacidad intelectual y técnica, sino que además tienen un espíritu humano muy fuerte. Y esas personas para nosotros ya son personas muy experimentadas, pero lo que falta es solamente una cuestión cronológica. Eso que tienen en potencia, eso que tienen adentro, es lo que buscamos, que es mucho más importante que cualquier otra cosa. La economía de Argentina no ayuda en la retención del talento. Hasta que no se determine cómo manejar el tema de la moneda, cualquier país que pague en una moneda dura es más tentador para los trabajadores de la economía del conocimiento. Nosotros hemos hablado en muchísimos foros dentro de la UIER, la Unión Industrial Argentina, con funcionarios, y de todas maneras creo que están todos en una misma página de qué se debe hacer, digamos. Por supuesto que ahora hay que hacerlo. En algún punto hay una dinámica de lo que es el mundo laboral, de sistemas y lo que son a nivel mundial, porque el esquema laboral de este tipo de trabajador o trabajadora es a nivel mundial, es un nivel del conocimiento, un conocimiento donde no es que hay algo específico como el Malbec o la soja o, no sé, o los quesos de Holanda, pues sino que es el conocimiento que es global, entonces está o no está el conocimiento. Y el conocimiento realmente está en todo el mundo, está en algún punto democratizado, y el mundo se rige con una dinámica que muchas veces choca contra las instituciones de diferentes países. Quiero decir que no es solamente que pasa en Argentina, por supuesto en Argentina con la situación y la coyuntura actual todo hay que multiplicarlo, ¿no? Pero es algo que está pasando en el mundo y que creo que el mundo está tomando conciencia de que de alguna manera hay que darle cierta entidad específica a este tipo de trabajo que es el mundo del conocimiento. Y lo otro que es indispensable volver a pensar es el relacionamiento de los trabajadores con las empresas con este tipo de industrias. Hablar de sindicatos o límites geográficos en este sector es casi no entender en absoluto los cambios que se han producido en el mundo. Bueno, Argentina hace poco lanzó algo que está en el mundo ya, que es la visa digital, para que aquella persona que trabaja en el mundo del conocimiento pueda venir a radicarse en Argentina y trabajar desde acá. Porque realmente estas personas que tienen el conocimiento entienden, o deberían entender, que no hace falta donde estén, que pueden trabajar de todas maneras. Por supuesto que si yo trabajo para Estados Unidos y vivo en Australia, me voy a arruinar la vida, pero más mal que mal nosotros hoy por hoy tenemos chicos que trabajan en la empresa que están viendo en Europa porque fueron a hacer la visa por un par de meses o se fueron a pasear y siguen trabajando para sus clientes sin ningún problema porque el uso horario es bastante amistoso.
Pero el punto es que sí, que alguien piense que se le da una visa para trabajar en tal o cual país solamente por un conocimiento específico es algo novedoso. Y esas novedades van a seguir surgiendo porque adaptarse a este tipo de trabajo es lo que los estados tienen que ir avanzando. Por supuesto que las instituciones tienen sus tiempos, y los tiempos no son los tiempos generalmente de, ni hablar del mundo digital, que es una vorágine muy alta, pero sí creo que todo debería ir tendiendo a eso, y ojalá, porque Argentina tiene un montón de potencial, y ese potencial para llevar al mundo necesita otro tipo de reglas específicas. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Bagual Total, siempre junto al productor argentino. Molinos San José, alimentos de calidad desde 1994. Coopar, 69 años potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Gross, calidad que avanza. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best, Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, corredores de granos y subproductos, agente bursátil, seguros, hacienda, cargas. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Ahora sí, llegamos al final de Por Más. Hasta la semana próxima.